Muy bien, a continuación haremos el skylight. El skylight es la luz que proviene del cielo. En ambientes exteriores existen dos influencias de luz principales. Está la luz del sol, que es la que nos permite ver la volumetría general de los elementos y que es la que acabamos de representar, y también está presente la luz del cielo, que es una luz de tono azul multidireccional que viene desde cada partícula del cielo, de todas las direcciones. Para representar la luz del cielo necesitamos que al final del proceso todos los elementos estén unidos en una misma capa antes de aplicarle un modo de fusión que realmente simule esa interacción de la luz. Pero durante el proceso podemos organizar la información y tener diferentes capas con diferentes skylight que luego integraremos. ¿Listo? Entonces yo trabajaré primero el skylight de los elementos que tenemos visualizados en este momento, del primer plano, el ratón y el hongo, y más adelante haré el skylight de los otros dos planos, que será un skylight mucho más sencillo. Para hacer este skylight además voy a necesitar una esfera que me permita tener una referencia correcta de cómo voy a representar esa iluminación en estos objetos. Entonces esta esfera no tiene exactamente las mismas condiciones de luz que la del volumen general, tendrá una transición entre el bright side y el dark side bastante fuerte y su luz será principalmente azul, aunque irá obviamente hacia el negro. Empezaré entonces aparte de la esfera voy a necesitar una capa para el skylight. Creo por encima de la capa del volumen la capa del skylight. Aquí estaba sobre el volumen y le di más, pero se creó debajo, entonces la debo arrastrar y dejarla por encima, y esta capa la nombraré skylight. Listo. Ahora voy a crear por fuera una nueva esfera. Creo una nueva capa, selecciono el área de la esfera anterior y voy a hacer un degradado lineal que vaya desde un azul, tenía seleccionado un azul, hasta negro. Esta será entonces la referencia del skylight para todos los elementos. Acá podemos ver que es pura transición, no tiene un bright side y un dark side definidos, sino que es solo transición. Y este tipo de iluminación con estos colores la aplicaré en todos y cada uno de los elementos con un método de referencia idéntico al que utilicé para el volumen. Entonces muy probablemente también voy a necesitar una versión pequeña para los detalles. Entonces la construyo de una vez y la dejo por acá. Listo. Regreso a la capa de skylight, todavía no tiene ningún modo de fusión, y empiezo a seleccionar los elementos que voy a iluminar. Entonces lo selecciono de la siguiente manera, sin cambiarme de capa. Voy a presionar el control y hago clic sobre la imagen, no sobre el nombre, sino sobre la imagen de la capa de la manita. Aquí está la manita. Luego, para seleccionar el ratón y añadirlo a la selección, debo presionar las teclas Shift y Control y darle clic a la imagen de la capa donde está el ratón Steve. Y luego hago lo mismo con el plano 1. Entonces ahí ya están seleccionados todos los elementos de este primer plano y los voy a pintar ya sea de azul o de negro. Creo que empezaré por negro con el bote de pintura, y luego empezaré a seleccionar algunos elementos y los voy a ir iluminando. Entonces lo primero que voy a iluminar será el piso, que es el más
más fácil de iluminar. Entonces, para poder seleccionar el piso pero no al ratón ni al hongo, debo hacer lo siguiente: debo presionar la tecla control y la tecla alt a la vez y le doy clic a la imagen del ratón. Luego hago lo mismo pero para la capa donde está la imagen del hongo. Listo, ya están seleccionados todos los elementos del escenario menos los del ratón y los del hongo, y voy a pintarlos con este tono de azul que en la esfera es la parte que más da hacia arriba. Sería lo coherente para esta área. Entonces visualizo hasta dónde podría ir y también en las hojas. Ahorita tengo que pulir un poco hoja por hoja, pero más o menos tendría esta intensidad. Listo, es muy intensa porque casi todos los elementos de esta composición dan directamente hacia arriba. Bueno, las hojas no tanto, estas hojas serían más tenues. Listo, pero la superficie sí da hacia arriba. Justo debajo del ratón y del hongo iría una sombra negra fuerte pero pequeña y difusa. Entonces voy a tomar un pincel, lo aplasto, lo pongo en dureza 0 y con el color negro trato de hacer un poco de esa sombra acá y debajo la colita y en esta parte del hongo. Hasta acá no llegaría casi nada de la luz del cielo. Luego voy a acercarme y voy a tratar de pulir un poco la selección de los elementos del fondo. Entonces, con un pincel con dureza 100 voy a pulir este borde que quede bien definido. Sombra, creo que fui descuidado acá, estoy pasando por encima de la sombra, entonces pulo que quede bien definido sin ir a perder mi sombra, y lo mismo en la otra dirección, bajo este tono azulado hasta el límite. Listo. Más o menos de esta manera. Trato de revisar un poco hoja por hoja en qué dirección podría proyectarse un poco más de luz. Como la luz del cielo siempre es fuerte desde arriba, en casi todas sería principalmente en esta parte superior, generándose algo de sombreado hacia el punto de contacto. Y además voy a tratar de fundir un poco la división entre las hojas y la superficie, que ahorita acababa de definir, pero es para poder tener un poco más de control, que esta transición sea intencional y leve, ¿sí? Que haya una transición, pero que yo tenga el control de qué tanto se da esa transición en cada uno de los elementos.
Regreso a la capa del skyline. Trato de realzar un poco el volumen de cada una de las hojas según la dirección en la que se proyecta. Creo que a esta le caería un poco más. No hay problema en que sea muy desenfocado porque más adelante podemos ganar un poco de foco con otro pincel que nos permita pulir un poco más, pero lo hacemos con cierta libertad por ahora. Estas quedan hacia arriba, tendrían bastante más skylight. Listo. Y luego me acerco y ya con el pincel con dureza 100 y un tamaño un poco menor me va a permitir hacer detalles un poco más definidos de las hojas y la separación de la avena y esos elementos que hacen que estas hojas sean un poco más interesantes. Debo ser cuidadoso y manejarlo con una opacidad suave, varios pases por si es necesario, para ir definiendo los elementos. Aquí esta tendría un poco más de luz de este lado, por ejemplo. Si necesito hacer un tono intermedio para suavizar más, puedo seleccionar el color en el punto medio o en el alt y así voy generando estas transiciones.
quedaría faltando algunas pocas hojas. Y esto estaría bien para hacer el skylight del primer plano. Listo. Ahora vamos a hacer el skylight de los objetos más relevantes del primer plano, que son el ratón y el hongo. Pero primero revisemos qué tal está quedando. Entonces por ahora se va a ver un poco raro sin los otros elementos. Lo pondremos en trama temporalmente y creería que va a funcionar muy bien. Vamos otra vez a poner en normal. Esta esfera del skylight la voy a poner al lado derecho del hongo y la pequeña al izquierdo. Ambas me servirán de referencia e iré alternando entre ellas. Ahora, como voy a hacer el volumen del hongo, me paro en la imagen del skylight y hago control clic en la imagen de la manita. Se selecciona, pero me mantengo en la capa del skylight. Listo. Y voy a hacer un volumen referido según esto. Como todo está negro en este momento, no alcanzo a ver los detalles. Es conveniente que en este momento le aumente un poco a la opacidad del dibujo, del boceto, y que haga bastante azul. Ya luego podré irle agregando algo de negro, pero el azul me va a permitir que aparezcan de nuevo las formas que luego tengo que utilizar para poder hacer el volumen. Entonces acá trato de utilizar la referencia de la esfera para hacer el volumen general de este hongo. Podemos ver que la mayoría del hongo da hacia arriba, por lo tanto esta parte del hongo queda bastante iluminada. ¿Sí? Especialmente esta punta y una franja tenue en este halo, todo el halo, porque no hay una dirección, todo viene desde arriba. Entonces tanto el lado izquierdo como el derecho tendría más o menos esta misma intensidad en el halo. Lo suavizo un poco. Listo. En el pie difícilmente podría llegar a ver algo de skylight, porque ya a partir de este punto de la parte inferior del hongo todo se proyecta hacia abajo, y según la referencia de la esfera, esto debería ser casi negro o negro directamente. El insecto podría ser el único elemento al cual le podríamos sumar algo más de detalle. Generaría una sombra proyectada muy difusa, ¿sí? Y también tendría un volumen básico, muy parecido a la esfera, pero ya que casi todas sus formas dan hacia arriba, no tendría partes que llegaran al negro. Sería muy intenso. Entonces algo de esta proyección por acá. De pronto muy cerca del abdomen se llegue un poquito al negro, pero difícilmente lo demás. Listo. Y con un pincel más duro puedo hacer un poco más de detalle volumétrico acá. Esto sería muy iluminado con este tono.
poco las partes inferiores de las patas. Creo que está quedando más o menos bien. Creería que esta sería una volumetría coherente con el hongo y con el insecto. Vamos a revisar qué tal está funcionando. Le pongo un momentico en modo trama. Creería que está quedando bien. Obviamente está muy intensa, pero más adelante le bajo la intensidad para que sea coherente con la composición. Y ahora voy a hacer el mismo proceso, pero esta vez con el ratón. Entonces el ratón es de hecho la parte más interesante de la ilustración. A él le voy a dedicar un poco más de tiempo del que le dediqué a los elementos de primer plano y al hongo. Empiezo ubicando cerca las esferas para poder tener una referencia cómoda. Me poso sobre la capa del skylight y hago una selección del área del ratón, haciendo clic con el control sostenido sobre el dibujo de la capa de Steve. Listo. Una vez más, en este momento no se alcanza a percibir el detalle porque todo es muy negro. Entonces hago visible la capa del boceto que me permite ver los volúmenes y voy a empezar a hacer algunos volúmenes muy generales con el azul. Esta selección con un pincel con dureza 0 y grande para que pueda tener una referencia de los volúmenes principales. Entonces la cabeza tiene bastante luz, acá en el punto medio no tanta, por la parte de abajo es negra, ¿sí? Más o menos así, y el cuerpo tendría un poco de luz más o menos de esta manera. Entonces ahí están los volúmenes muy básicos, pero es un punto de partida completamente referidos de la esfera. Listo. Ahora voy a hacer un poco más de detalle. Me acerco y reviso qué tipo de volúmenes se pueden dar. Entonces, por ejemplo, la cabeza del ratón todavía está fuertemente iluminada. Por la parte de abajo necesito hacerle más sombra, ¿sí? Hasta que llegue al negro esta parte inferior. Listo. La parte del chal puede ser un poco más iluminada, pero sin llegar a iluminar la parte inferior de la cabeza. Entonces quedaría más o menos así, e incluso dejar este segmento oscuro puede parecerse un poco a algo de las sombras proyectadas que naturalmente deberían darse en ese punto. Los pies naturalmente recibirían algo de luz, al igual que esta parte de la pierna, pero la parte inferior del abdomen no mucha, porque se parece a la parte inferior de la esfera. Entonces acá esta parte de las formas vuelve a ser más oscura. Listo. El chal genera un poco de sombra proyectada sobre el cuerpo y va a ocultar algo de las formas, pero de una manera asimétrica.
anterior luz genera una sombra proyectada sobre el área de esta panza. Aquí tiene que ser un poco más parecido en ambos lados, solo de arriba hacia abajo se generarían las sombras, las iluminaciones, entonces generaría solo sombra por la parte inferior. Parece que va a tener que resaltar un poco la sombra proyectada debajo del ratón, pero ya en un momentico hago ese ajuste. La parte inferior de la mano, los dedos, tendrían más sombra y llegaría un poco de luz al dorso. El chal tiene una dirección lateral, reviso la esfera, pareciera que está bien, no necesito un tono mucho más fuerte. En los pliegues que dan hacia arriba, sí, necesita un poco más de luz, pero solamente en algunos detalles. Tendría un poco de luz por acá, un poco de luz en la parte superior, y los dedos no los alcanzo a ver, entonces primero los pinto un poco de azul y más bien le hago sombra en lugar de solo hacerle luz. Este le hago un poco de sombra por debajo, este le hago un poco de sombra por debajo, este también, y a la parte inferior de la copa de la pipa de sombra. Esta parte del shell tendría algo de luz y trato de recuperar este trazo de la pipa que acabo de cubrir. Y este chal además generaría sombra proyectada sobre esta parte del brazo. También llegaría muy poca luz a la parte inferior del brazo o ninguna, y este lado del chal sería negro porque ahí no llega nada de luz. La parte inferior del botón también sería muy oscura. Expandida aquí debajo en los hombros, sombra proyectada de la cabeza sobre el cuerpo. Tendría un poco más de sentido lógico, creo que estaría bien así. Ahora un poco de luz en la cola, estaría en la parte superior de cada elemento de la cola y quedaría sombra principalmente en la parte inferior. Acá sus laterales se parecerían un poco a esta área. Un poco de luz acá. Así estaría más o menos bien. Y ahora vamos a hacer el rostro, que es un poco más complicado.
debajo de la nariz, nos llegaría luz. Se parecería bastante a la esfera en esta área y generaría esta transición suave. Tendría algo de iluminación adicional en la parte superior de la nariz. Tal vez así. Y quizás un poco en las mejillas. Aunque no tanto como en la nariz, ya que las mejillas, si bien se proyectan hacia arriba, se proyectan menos. La parte inferior de los ojos, el párpado inferior tendría algo de sombra, el párpado superior algo de luz, y esta parte de la cuenca un poco más oscura, destacando un poco el ojo, esta parte del párpado que se mantenga separado. Entonces ahí resaltan un poco. Voy a degradar esta parte de la cuenca para que se funda al cráneo con suavidad, con mucha suavidad hacia las cejas. Y voy a resaltar un poco algunos elementos de la forma del ojo, como el párpado inferior, esta sombra que se da en la parte inferior del párpado superior, quise decir, un poco de luz que se da en esta parte superior del párpado inferior, pero es pequeña. Listo. Esta parte del cartílago de la oreja tendría una volumetría bastante oscura, creo que llegaría más o menos a este tono por acá. Solamente esta pequeña parte de la oreja hacia arriba, esto llega a ser así de oscuro, generando un poco de sombra proyectada cerca de la base. Lo mismo acá, en esta parte que da hacia arriba, podría ir un poco más de luz, pero de este lado sería casi negra. De luz, basándome en la esfera, es una forma un poco más compleja, toca revisar desde muchas fuentes, pero sería más o menos así esta parte del cartílago, con una proyección leve de sombra acá. Listo. El interior de la oreja es un poco más complejo, da hacia abajo en esta parte y un poquito hacia arriba, muy leve hacia arriba en otras partes de la oreja. Entonces esta en particular sería negro con algunas incidencias a un azul más claro por acá. Vamos a ver qué tal sale. Quizás un poco tal vez un poco más claro, ya lo voy a revisar.
pedacito de acá debe generar una transición suave hacia la cabeza, como una sombra proyectada más o menos difusa. Listo. Ahora voy a revisar la proyección del interior de esta otra oreja. Ese es un poco diferente porque el ángulo está un poco más inclinado hacia arriba, entonces podría llegarle un poco más de skylight. Incluso esta parte interior alcanza a ser de un azul fuerte y esta de acá de más o menos este tono según la referencia. Entonces está acá y se va aclarando. Se va aclarando a medida que va bajando la oreja. Acá. Ahora la curvatura de la oreja, siendo así, no debería afectar mucho el skylight porque el skylight viene de todas las direcciones, pero sí podría ser un poco más oscura en esta parte, con un poco más de luz por acá, pero leve. Sí, solamente lo suficiente para que se note un poco el arco de la oreja, pero no mucho más. Listo. Entonces ahí estaría más o menos el skylight del ratón. Lo voy a seleccionar para ver qué tal se ve. Creería que funciona bien. Ahora voy a seleccionar el plano 1 y voy a deseleccionar el ratón para hacer un poco más fuerte la sombra que debería tener el ratón en la parte inferior. Entonces estripo el pincel, pongo la dureza en 0 y aumento el tamaño con el color negro. Trato de resaltar un poco el punto de contacto del ratón y la cola del ratón. Creería que ahí estaría bastante bien. Entonces apago un momento la esfera, los trazos y voy a revisar poniendo esta capa en modo trama. El modo trama es el correcto para este modo de fusión, pero la intensidad con la que aparece en un primer momento es muy fuerte. Ya más adelante tendremos que bajarle la opacidad para que sea más natural, pero aquí podemos ver que empiezan a jugar de una manera muy agradable los tonos de la luz del cielo con los del volumen y se empieza a ver más natural. Incluso podría experimentar con otros modos que estén en esta gama cercana al trama, como el sobre exponer. Me gusta bastante. Pudiera ser. Regresaré esto a normal. Ahora voy a hacer una nueva capa por debajo de esta y voy a activar este plano, el plano 2. Selecciono el área del plano 2 sin pasarme de la capa anterior y con base en la esfera voy a hacerle el skylight. Listo. Empiezo por un tono neutro para luego hacerle algunas luces en una dirección y sombras en otra. Pero con poco detalle, ¿sí? Va a tener un poco menos de detalle que otros elementos del volumen que ya hay. Entonces estas partes del césped más o menos así.
luego visualizo el plano 3, lo selecciono con el control clic acá, selecciono y deselecciono el plano 2. Listo, y estos elementos los voy a pintar en esta segunda capa de Skylight con este tono base con el que las había pintado antes. Listo, pinto todos esos elementos faltantes y ilumino un poco los elementos de los arbustos. Con un pincel muy difuso que me permita algo de detalle adicional, pero que se mantenga la mayor parte del detalle en los elementos que están en el primer plano. Ahí ya estaría. Listo. Y por último voy a hacer una capa adicional, que es esta que se llama otro fondo, y ahí voy a hacer un color azul semejante al más intenso del Skylight, un poco más claro. Listo, ahí ya estaría. Entonces ya tengo todos estos elementos. Voy a combinar las dos capas de Skylight, las combino. Listo, apago temporalmente los referentes y ahora voy a empezar a balancear los Skylight y la luz del sol. Es un punto muy complicado, ¿sí? Debe verse bien, debe representar la realidad, pero también debe verse bien. Entonces tenemos estas dos opciones dependiendo de las intenciones ilustrativas. Podría utilizar el sobreexponer o el trama. El trama es un poco más cómo se comporta la luz en ambientes reales. El sobreexponer es más caricaturesco porque estalla los puntos de color en las transiciones, pero podría ser dependiendo de la intencionalidad artística. Sin embargo, le tengo que bajar la opacidad para que sea más realista, digamos al 60% estaría bien, y además sobre la capa del volumen podría ser una capa de ajuste para resaltar el contraste en el volumen en sí. Entonces sí se vería la composición con el Skylight, ¿sí? Y le resaltaré el brillo y el contraste. Voy a hacer que use la heredad mejor, un poco más de contraste, un poco menos de brillo, solo un poco. Creería que ahí estaría bastante bien. Entonces en este momento ya tenemos dos de las iluminaciones más complejas de nuestra composición. Gradualmente empieza a percibirse como una composición con una volumetría más o menos realista. Tenemos algunas dificultades leves con los elementos del fondo que están generando una distracción de los elementos principales, especialmente porque no tienen el mismo detalle y empiezan a generar conflicto porque no representan adecuadamente la tridimensionalidad. Entonces antes de cerrar este ciclo vamos a hacerle algunos detalles adicionales. Entonces voy a hacer sobre la capa de Skylight una nueva capa. Le digo control A para seleccionar todo, ¿sí? Y voy a deseleccionar los elementos del plano 1. Voy a deseleccionar los elementos del plano 1, ¿sí? Y el ratón, deselecciono también el ratón, Shift Control al ratón y Shift Control al tronco. Entonces ahí están deseleccionados. Esta capa que está por encima del Skylight va a ser de un color azul idéntico al del cielo. Listo. Y va a estar en modo aclarar con una opacidad baja. Luego voy a hacer una nueva capa. Voy a deseleccionar además el plano 2. Control al plano 2. Y en esta nueva capa vuelvo a pintar de azul. Y le vuelvo a poner el modo aclarar con una opacidad baja. Esto me ayuda a representar un poco la dispersión de Rayleigh.
Sin embargo, funciona y se ve mucho mejor cuando tenga color. Entonces por ahora el modo de fusión lo voy a dejar en modo normal y simplemente por opacidad se alcanza a percibir un poco de la profundidad que intentamos representar. Entonces ya acá podemos ver cómo funciona el ejercicio de representación de volumen. Vemos que hay una bastante aceptable referencia volumétrica del ratón con dos de las luces principales. Empieza a verse realista, ¿sí? Todavía le falta, pero ya empieza a verse realista. Pueden ver que no estoy haciendo uso de las líneas, realmente las líneas son solamente guías, no han dejado de ser nada más que eso. Podría integrarlas dependiendo del estilo ilustrativo que esté buscando en algún otro momento, pero para el ejercicio en curso no es lo más útil. Entonces dejaremos ahí por ahora y más adelante continuaremos con el color y las otras luces que nos queda faltando: la luz de rebote, el backlight o contraluz y los especulares.